Muy bien, buenos días oficialmente, excelentísima ministra de Industria, Comercio y Turismo. Un placer estar contigo y también con los presidentes y presidentas de sectoriales, miembros del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de PIMEC, empresarios y empresarias también. Ministra, muy agradecido porque podamos celebrar este tercer encuentro, que esta vez lo haremos a distancia, por videoconferencia, pero digo tercer porque en su día, en el 2018, ya tuvimos ocasión de recibir tu visita en PIMEC y en el 2019 de que estuvieses presidiendo la cena de los premios PIMEC. Por tanto, esta tercera vez pues lo hacemos de una manera un tanto especial debido a ese dichoso COVID-19, ¿no? Hoy nos gustaría conversar con la ministra para trasladarle pues, nuestras preocupaciones y también, ¿por qué no?, unas peticiones ante esta crisis, ¿no? Los sectores, sobre todo, del comercio y del turismo son sectores muy castigados y qué decir también del sector industrial, ¿no? Poco a poco se están abriendo, pero con muchas limitaciones y muchas incertidumbres, ¿no? Hace un mes, repito, hace un mes hicimos una encuesta en el sector turístico y nos daba que un 70% de las empresas pues estaban cerradas. Claro, esto ya da una idea de la magnitud del desastre que teníamos, ¿no? Por suerte, pues las cosas van cambiando y ahora ya se están abriendo poco a poco estas empresas, ¿no? En el ámbito del pequeño comercio y sobre todo centrándolo en el sector no alimentario, los efectos se han notado también, yo diría negativamente, ¿no? Un aumento de las compras online, una continuada desertización comercial, pues nos llevan a un peligro de tener ciudades y pueblos con menos oferta y menos atractivo, ¿no? Y ese atractivo pues, puede afectar mucho al turismo en un país donde evidentemente el turismo es una parte esencial de nuestra economía, ¿no? En cuanto a la industria, ¿qué vamos a explicar, ministra? El cierre de la Nissan pues, representa un durísimo golpe porque aparte de que afecta a unas 420 empresas, la mayoría de ellas pymes, pues entre trabajadores directos, indirectos y servicios complementarios, pues estaríamos hablando de unos 30.000 empleados, ¿no? 30.000 trabajadores. Por tanto, este es un golpe muy duro que, bueno, pues esperemos que podamos encontrar fórmulas. Una ya se ha puesto en marcha, creo que las medidas de incentivar el sector automovilístico pues son acertadas y desde PIMEC así lo vemos, ¿no? Y evidentemente consideramos imprescindible y urgente poner en marcha un potente plan de reactivación de nuestra economía, manteniendo unos niveles de liquidez para nuestras empresas que evite el cierre de muchas de ellas. Creemos que evitaremos cierre de empresas en función de la liquidez que podamos inyectar a estas empresas, ¿no? Hemos hecho llegar varias propuestas en esta dirección a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, la señora Nadia Calviño, pero tengo que confesar que hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta y ya ha pasado el tiempo, ¿no? Por tanto, somos algo pesimistas sobre las propuestas que hacíamos allá, que creemos que eran muy acertadas para mantener esta liquidez de las empresas, ¿no? Creemos necesaria una buena coordinación que no siempre se produce entre la Administración y los agentes implicados, tanto del ámbito estatal como también del autonómico. Y también creemos que la situación aconseja pues, una amplia colaboración público-privada en muchos aspectos, ¿no? Bueno, tendremos ocasión de comentar, ampliar estos detalles durante la conversación con la señora ministra y a continuación, si me permiten todos ustedes, haré un breve repaso de la trayectoria de la ministra. La ministra de Industria, Comercio y Turismo nació en Medina del Campo, Valladolid. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y posteriormente cursó estudios de posgrado, máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CENFI, y máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado por la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria profesional tiene un largo recorrido en el ámbito de la formación. Es profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de Estudios de Género de la UC3M. En el ámbito político, hasta junio del 2016, fue diputada en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Socialista en la 10ª legislatura en las funciones de portavoz y empleo.
en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. Además, ha trabajado como asesora de la agrupación de eurodiputados socialistas y coordinadora de la Secretaría de Empleo del CEF-PSOE. Amplia experiencia profesional como ayudante de investigación en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, entre el 1998 y el 2003, como directora de proyectos en asistencia técnica Quasar entre el 2003 y 2005, como responsable de proyectos del área de Economía Aplicada y Territorial en Consultores de Administraciones Públicas, Grupo AFI, entre el 2005 y 2010, y como responsable del área de Economía, Sostenibilidad y Bienestar en la Fundación Ideas entre el 2011 y 2013. También cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas y participa habitualmente en seminarios y jornadas académicas y científicas, entre otras áreas, las relacionadas con la transición del modelo productivo, el mercado laboral y la igualdad de género. Todo un amplio currículum, ministra. Por tanto, sin más, gracias, ministra, y te cedo la palabra si lo consideras conveniente. Pues muchísimas gracias por tu presentación y gracias a todos, especialmente a ti, presidente, y al secretario general de PIMED, a todos los presidentes y presidentas sectoriales, empresarios y al resto de asistentes. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me vais a permitir agradeceros esta invitación, sin duda un encuentro muy necesario para ir cogiéndole el pulso a lo que ya será muy pronto la nueva normalidad. Como siempre, presidente, aprovecho la ocasión para destacar el importante papel que tenéis, PIMED, como interlocutor con las distintas administraciones en prácticamente todos los aspectos relativos a la pequeña y mediana empresa. Muestra de ello son los numerosos socios individuales y colectivos con los que cuenta la organización, con más de 20 años de experiencia y de presencia en las instituciones, esa proximidad y ese conocimiento que tenéis de la realidad empresarial. Empezaré con esta intervención un poco desde hace 3 meses. Hace 3 meses, sin duda, bueno, cambió la manera de entender esta normalidad con la que estábamos viviendo. El COVID ha cambiado no solo la manera de relacionarnos, también ha tenido un impacto muy importante en la actividad productiva y eso nos ha obligado a todos, a la sociedad en su conjunto, a las administraciones públicas, pero también al sector empresarial, pues adaptarse a estos cambios de una manera además disruptiva, muy rápida y bueno, esperemos que poco a poco, como bien decíais, vayamos recuperando esa normalidad en una convivencia con el virus que estará todavía durante un tiempo, pero que esperemos que efectivamente con el buen hacer de todos esa normalidad también llegue a la cotidianidad de nuestras vidas y sobre todo de nuestro sector productivo. Sin duda el impacto que ha tenido el COVID en el tejido productivo y especialmente la pequeña y mediana empresa por su vulnerabilidad. Una de nuestras debilidades siempre ha sido el tamaño de nuestro sector empresarial y es verdad que esa debilidad hoy sí cabe se pone más de manifiesto por el impacto del COVID y la necesidad también de dar una respuesta para mantener el tejido empresarial y sobre todo protegiendo el empleo y las rentas de la población. Yo siempre digo que lo primero, ¿no?, que tuvimos todas las administraciones, la sociedad en su conjunto y también las empresas que trabajar en ese esfuerzo colectivo, teníamos un objetivo común, que era salvar vidas y luchar contra el COVID. Y digo todo, digamos, el tejido productivo, administraciones públicas y la sociedad en su conjunto, porque yo os tengo que agradecer, presidente, la implicación que la pequeña y mediana empresa, que el conjunto del tejido empresarial, especialmente en Cataluña, se puso a trabajar para sumar esfuerzos, salvar vidas y luchar contra el COVID. Son muchas las experiencias y solo me voy a referir a una, quizá la más visible, pero la verdad es que desde el Ministerio hemos estado tutelando muchos proyectos voluntarios, individuales y colectivos que nos orgullece poner de manifiesto y poner en la agenda y en particular, como bien conocéis, los respiradores que se puso a fabricar SEAT. No solo SEAT es la parte más visible, digamos, de esa
de ese proyecto, sino todo un conjunto de empresas, de trabajadores y trabajadoras que con ese ingenio pues, consiguieron hacer de los componentes de un automóvil, pues respiradores que sin duda han salvado vidas. Insisto, solo un ejemplo, pero también la industria textil, la industria cosmética tan importante en Cataluña, que hace que hoy pues tengamos mascarillas, que tengamos geles y que nos hayan ayudado a desarrollar un gran proyecto país, que es tener una reserva estratégica de equipos de protección individual, pero también de material sanitario que nos permita tener tranquilidad en un momento en el que el COVID seguirá conviviendo con nosotros y necesitamos que esa reserva se desarrolle. Y Cataluña, sin duda, las empresas catalanas, presidente, y os lo quiero agradecer, habéis sido ejemplo de solidaridad en un momento tan importante para salvar vidas y luchar contra el COVID. Y en esa lucha del conjunto de la sociedad, y como primer objetivo, sin duda, el Gobierno de España y particularmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se volcó en las compras internacionales, en el desarrollo, como os decía, de la reserva estratégica. Ha sido mucho el trabajo intenso que bueno, hoy ve sus frutos y hemos entre todos doblegado la curva de esta pandemia tan dura y empezamos a ver la luz. Yo sí quería poner de manifiesto en ese primer trabajo de todas las administraciones del conjunto de la sociedad también el esfuerzo colectivo para poner en la agenda de una manera muy rápida todo un plan de choque que ha permitido mantener el tejido empresarial y proteger el empleo y las rentas de la sociedad. Por compartir algunos datos con vosotros, aunque voy a hablar sobre todo ya del plan de reconstrucción, ya estamos en una etapa distinta, pero sí por comentaros algunos datos, quizá de las medidas que han tenido un mayor impacto en ese objetivo de mantener nuestro tejido productivo y proteger el empleo. Os quería trasladar tres datos y también con una mirada en Cataluña para que veáis el impacto de estas medidas, de ese plan de choque que de forma muy rápida pues, aprobamos en los primeros consejos de ministros. Como sabéis, ha habido tres medidas quizá con un mayor impacto. La primera ha sido la línea ICO, que se aprobó con 100.000 millones de euros. De hecho, ayer aprobamos el último tramo, de forma que ya hemos puesto a disposición de las empresas los 100.000 millones de euros. Para que veáis la efectividad de esta línea y la necesidad que ha tenido las empresas de financiarse a través del ICO, con datos hasta el 3 de junio, que es el último que hemos actualizado, se han movilizado casi 66.000 millones de euros y más de 528.000 operaciones. Y tengo que deciros que el principal colectivo que se ha beneficiado de estas líneas son los autónomos y las pymes, el 98,2% de todas las operaciones y prácticamente un importe financiado de 45.810 millones de euros. Y como quiero poner una mirada también a Cataluña, quería compartir con vosotros el impacto que ha tenido también esta línea en Cataluña. Cataluña ha sido la comunidad autónoma, las empresas catalanas, las principales beneficiarias de esta línea. Más de 73.000 empresas se han acogido hasta este momento a la línea, movilizando créditos por valor de 12.124 millones de euros. Estamos hablando de que 2 de cada 10 euros que el ICO ha movilizado hasta el momento tienen como beneficiarias empresas catalanas. La segunda medida que quería compartir con vosotros pues es esa flexibilización de los ERTEs, que como sabéis en estos momentos está el diálogo social trabajando para ampliar la medida más allá del 30 de junio. Ha permitido proteger a más de 3 millones de trabajadores y también el 20% corresponde a vuestro territorio, a Cataluña. Hablamos de 640.881 trabajadores en estos momentos están protegidos por ERTEs, como digo, el 20% de todos los trabajadores que esta línea ha cubierto. Y en el caso de la prestación extraordinaria que aprobamos por cese de actividad, esa mirada a los autónomos, ha protegido también esa línea a más de 1.400.000 autónomos. En estos momentos son beneficiarios de la prestación por cese de actividad y de ellos 238.500 son autónomos
de Cataluña. Por lo tanto, también prácticamente el 20% de toda la línea tiene como beneficiario Cataluña. Y lo tiene porque claramente Cataluña es un pilar fundamental de nuestra economía, el peso económico que tiene en todos los ámbitos económicos, en todos los sectores productivos, especialmente la industria de automoción, pero también la química y, por supuesto, el turismo hace que efectivamente este plan de choque tenga como mirada a vuestra tierra. Y por continuar un poco con el ámbito de actuación en el que estamos trabajando, sin duda el plan de choque, como os decía, que aprobamos, estas y otras medidas, pues han permitido paliar, minimizar esa crisis económica y social en la que ahora mismo estamos inmersos, pero no es suficiente. No queremos invernar la economía, al contrario, creo que estamos en un momento de relanzamiento económico y, por lo tanto, el impulso desde el Gobierno en estas semanas en las que estamos trabajando en ese plan de inversiones y reformas, también con una mirada a Europa, ha hecho que en estas semanas estemos transitando de planes de choque, los cuales efectivamente han sido efectivos, a planes de reactivación económica. Como sabéis, el lunes aprobamos el primer plan de impulso al sector de la automoción, más de 3.750 millones de euros, sin duda con una implicación muy importante del sector. Yo digo que es un plan país, porque la industria del automóvil es una industria que permea todo el territorio, que genera mucho empleo estable, con una gran vocación exportadora y, por lo tanto, ese plan de impulso nos va a permitir estimular no solo la demanda, sino también facilitar inversiones en las plantas hacia esa nueva movilidad sostenible, conectada, inteligente, en la que ya España es líder, pero queremos sin duda seguir a la vanguardia. Yo espero que ese impulso, con la suma del esfuerzo del sector y de toda la sociedad en su conjunto, nos permita canalizar inversiones y que el ecosistema de automoción catalán, que sin duda está a la vanguardia, como comentabas, el caso de Nissan nos duele sin duda. Estamos trabajando con la Generalitat, con los agentes sociales para revertir esa decisión. Creemos que hay un proyecto industrial en las 3 plantas y en eso estamos trabajando, peleando, mientras efectivamente conseguimos encontrar los argumentos necesarios para que Nissan revierta esa decisión. El lunes, en la última reunión de seguimiento, apelábamos a la alianza, que Renault se implique también en la solución de Nissan. Creemos que la alianza en esto puede ser un aliado y que todos sumamos a ese esfuerzo colectivo de mantener las capacidades productivas en Cataluña. El sector de automoción está a la vanguardia y son muchos los trabajadores, como decías, y las empresas proveedoras que en estos momentos ven con mucha incertidumbre su futuro. Así que ayer también apelaba en el Senado a la unión de todos, de todas las fuerzas políticas, del conjunto de la sociedad catalana, para hacer frente a este desafío, que lo es, pero que espero que con las certezas que también hemos dado del plan de impulso a la automoción, pues Nissan confíe, como lo ha hecho durante estos 40 años en Cataluña, en España, para mantener sus capacidades productivas. Y ahí seguimos, como digo, como decían los sindicatos el lunes, ¿no?, en la lucha, en esa resistencia donde nos vais a encontrar. Esta semana también es una semana importante desde el punto de vista del impulso del turismo. Hemos estado trabajando en estos meses de COVID, sobre todo en la parte que tenía más que ver con la seguridad. Sin duda, recuperar el clima de confianza en España con la intensidad de la pandemia requiere, además de buenas infraestructuras, de buen capital humano y de todas esas fortalezas que España tiene en su clima de negocios, por recuperar también la reputación de la marca. Una parte muy importante de la imagen de España viene del sector turístico. Como sabéis, el año pasado más de 83 millones de visitantes internacionales se disfrutaron de todas nuestras maravillas, nuestra oferta turística, y por lo tanto es el sector turístico, junto con el resto, por supuesto, de sectores económicos, la hostelería, la gastronomía y toda la cadena de valor, la que también nos va a
digamos, desarrollar esa imagen país, no solo hospitalaria y de calidad, sino también desde el punto de vista de la seguridad sanitaria. Y tengo que decir que hemos avanzado muchísimo, agradecer mucho a todos los agentes de la cadena de valor del sector turístico su implicación para el desarrollo de las guías de seguridad. Estamos ahora también, y espero que la semana que viene ya tengamos los distintivos, los sellos de destino seguro. Mañana presentaremos las dos campañas que vamos a lanzar, una campaña nacional que espero que os guste, donde sin duda Cataluña tiene una imagen muy referente en lo que es el turismo en España, por su peso, por su dinamismo desde el punto de vista del turismo, por su imagen, y vamos a hacer, como os digo, mañana la presentación de la campaña nacional y de una campaña internacional donde vamos a contar con los embajadores de Marca España. Ahí está, bueno, Inesta, muy querido y conocido por todos los culés, pero también Ana Botín y está Gasol también, bueno, referentes que han dejado, que han puesto su imagen para ayudarnos a elevar esta reputación de Marca España que todos queremos y que estoy convencida que con las campañas tanto nacional como internacional pues vamos a conseguir movilizar a ese turismo que tanto necesitamos, como bien decíais, para levantar las persianas de un sector que se ha visto muy afectado por el COVID, por muchas razones, pero básicamente por la falta de movilidad. La movilidad está sin duda impactando muy negativamente y por lo tanto el Gobierno no solo ha puesto una mirada con el plan de choque, sino también con un impulso al sector que necesita. Ya tenemos certezas en cuanto a la apertura de fronteras. El 22 recuperaremos ya la movilidad dentro del conjunto del territorio español, también con el espacio Schengen, y a partir del 1 de julio recuperamos también la movilidad con el resto de países de la Unión Europea. Estamos reforzando nuestros protocolos, sobre todo en puertos y aeropuertos, puesto que es la vía de entrada de muchos turistas internacionales. Sabéis que también aprobamos ya los corredores de turismo seguro y tenemos desde el lunes un corredor entre Baleares y Alemania. Somos el único país, el primer país que ha puesto en marcha esos corredores con las recomendaciones de la Comisión, y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de que el sector respondiera muy rápido y estamos deseando poder abrir más corredores turísticos seguros porque nos está dando una imagen también de resiliencia y de seguridad de cara al sector que espero llegue a todo el mundo y que muy pronto, también con prudencia, me oiréis hablar de esta palabra, es muy importante recuperar la confianza, pero también es muy importante mantener la prudencia porque el virus convive con nosotros y por lo tanto tenemos que tener mucho respeto, pero eso no significa que no podamos recuperar nuestra cotidianidad y eso es importante también, que el visitante respete las medidas de distanciamiento y las medidas higiénicas, y el conjunto de los residentes que, bueno, con temor en algunos territorios nos trasladan, ¿no? el miedo que supone pues abrir ya las fronteras, pero creo que somos muy responsables, corresponsables y que todos, bueno, pues vamos a saber comportarnos de una manera segura en un momento en el que necesitamos también recuperar esa actividad económica. En este proyecto de recuperación económica y social, como sabéis, a instancias del presidente se creó una comisión de reconstrucción en el Congreso. Nosotros esperamos ya muy pronto las conclusiones. Creemos que la reconstrucción de este país es un compromiso de todos, del conjunto de las fuerzas políticas, pero también de los agentes sociales, de la sociedad, y queremos transitar con todos vosotros para que efectivamente sentemos las bases no solo de lo que es la reconstrucción, que es lo que ahora mismo necesitamos definir, sino también de un horizonte de país en el que busquemos, ¿no? Un modelo económico, por supuesto, innovador, sostenible, pero también más justo. Creo que también en esto la aprobación del ingreso mínimo vital en un momento tan necesario donde hay, bueno, pues muchas personas que se van quedando atrás fuera de esa red de seguridad ha sido un elemento muy importante para que el conjunto de la sociedad, bien a través
del mantenimiento del empleo, bien a través de estas fórmulas de protección y de evitar la pobreza, yo creo que están haciendo que España también sea un referente. Como sabéis, la Unión Europea lo ha acogido muy bien y ahora hay un trabajo intenso que estamos haciendo y que sin duda el conjunto de la sociedad empresarial nos podéis ayudar, que es a definir ese fondo de reconstrucción de la Unión Europea. Hay 3 medidas ya muy importantes que se han aprobado: el SUR, el Fondo de Liquidez también del Banco Central Europeo y el Mecanismo de Precaución, pero el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, que se va a canalizar además a través de instrumentos como son las transferencias, nos va a permitir sin duda orientar también nuestros planes de impulso, los 2 que vamos a presentar esta semana y los próximos que presentaremos a lo largo de las semanas siguientes, para que la Unión Europea en ese cambio de actitud con respecto a cómo está afrontando esta crisis frente al año 2008, sin duda una crisis que se afronta con inversión, que se afronta ayudando a los países y dejando a los países que se endeuden, relajando ese plan de estabilidad que necesitábamos también para poder dar solución a esta crisis sanitaria, pero también económica y social. Y ahí queremos ser muy ambiciosos. España e Italia serán uno de los principales beneficiarios y esa ambición nos lleva pues, a definir buenos proyectos de reconstrucción de este país, del conjunto de los territorios, en todos los ámbitos, en todos los sectores económicos, hasta 14 que ha definido el comisario Bretón, con el que estamos trabajando para que haya vasos comunicantes y ese plan de recuperación sin duda sirva para que el esfuerzo colectivo que estamos haciendo los españoles en la reconstrucción de este país se sume también a esa solidaridad de la Unión Europea que en este momento también necesitamos. En esto en lo que estamos ahora trabajando, planes sectoriales para reconstruir España, pero con una mirada a Europa y tratando de canalizar los máximos recursos en proyectos tractores que sin duda nos van a permitir recuperar antes el vigor económico. Este año va a ser un año muy complicado en el que claramente vamos a estar sumidos en una crisis económica y social, pero queremos salir pronto en esa V que la presidenta Calviño explica, y salir pronto y que el año que viene las expectativas de nuestros sectores industriales, comerciales y turísticos sin duda se vean reforzadas. Brevemente, que he dicho poco del sector comercial y sé que estáis los representantes del comercio. Aquí hay 2 miradas, como sabéis, el comercio internacional como consecuencia de la movilidad y también de la ruptura de las cadenas de valor. Estamos ahora definiendo el plan de internacionalización que teníamos en la agenda para los 3 próximos años y ahí hemos aprendido cómo el COVID ha impactado en estas cadenas de valor y por lo tanto tenemos que reforzar también el apoyo a la internacionalización de la empresa española, pero buscando también la relocalización, como decía en el caso de las reservas estratégicas, la relocalización y reposicionamiento de la empresa española como empresa exportadora. En eso centraremos también la orientación del plan de internacionalización. Y en el ámbito del comercio minorista hemos trabajado también de la mano de las asociaciones, de la Cámara de Comercio, en un primer momento en planes de choque, de seguridad, el sello de confianza que a través de las cámaras de comercio se está desarrollando y también un marketplace que pusimos en marcha con la Cámara y ahora también toca ese relanzamiento del comercio con una mirada, por supuesto, a la demanda, al consumo que tenemos que estimular, pero también pensando en esa modernización que ya hace 2 años pusimos en la agenda porque hemos visto que con el confinamiento el multicanal es una necesidad. Cuando las empresas han tenido que mantener su actividad productiva con el teletrabajo, los niños con las escuelas conectadas online y el canal online en el comercio va a ser en estos momentos también una de nuestras principales refuerzos de cara al plan de impulso. Creamos ya el Observatorio de Comercio 4.0 que ha tenido muy poco desarrollo en el último año, motivado en parte por los procesos electorales que también pues han ralentizado la acción del Gobierno, así que tenemos un reto muy importante en el ámbito del comercio con esa mirada al comercio de proximidad. Y por compartir un dato
positivo dentro digamos, el escenario, ¿no?, de negativo que el COVID ha impactado en el comercio. En el barómetro que hicimos en el CIS en mayo, preguntábamos sobre los hábitos de consumo y ha habido una recuperación de la confianza del comercio de proximidad, de la tienda. Ha aumentado, de hecho, el consumo un 16, algo casi un 17%. Es cierto que la movilidad hacía que el comercio de proximidad fuera una primera opción, pero es cierto que tenemos que aprovechar recuperar esa demanda en el comercio de proximidad como consecuencia del COVID para fidelizarla y que sea estable a lo largo del tiempo. Así que hemos recuperado, como digo, una demanda importante, ese incremento del 17% de un mayor consumo en nuestro comercio de proximidad, así que tenemos que fidelizarlo y que hay una oportunidad ahí para que el comercio de proximidad también en los próximos meses sea un dinamizador, como digo siempre, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, combinando esa experiencia de consumo tan personalizada que tiene con una modernización en el ámbito del multicanal, que creo que tenemos también un reto importante que desarrollar. Yo, si os parece, porque sé que hay muchas preguntas, lo dejaría aquí, apelando, como siempre hago, a la unidad. Creo que estamos en un momento distinto del abordaje de la crisis sanitaria, donde tenemos que sentar las bases de la reconstrucción económica y social, donde tenemos que ver en qué sectores, tractores hay que impulsar para recuperar cuanto antes el vigor de la economía, proteger al mayor número de puestos de trabajo y de empresas, desarrollar los mecanismos que han sido útiles para este gran objetivo colectivo, que es que no se perdiera empleo y proteger a nuestras empresas. Espero que en la comisión tripartita, que tienen desde luego todo nuestro apoyo y aliento, se llegue a un buen acuerdo en relación a la extensión de los ERTEs y también de la prestación por cese de autónomos. Hay todavía mucha gente que no puede levantar las persianas, lo sabéis, necesitamos un poquito más de tiempo, así que sin presionarles, pero alentándoles a que haya ese gran acuerdo país para que esas dos medidas, junto con los planes de impulso, ayuden a transitar de una invernación de la economía a una economía que se pone en marcha, que ponemos el reloj en marcha y que entre todos, estoy convencida, presidente y presidentes de las federaciones sindicales, vamos a construir y que pronto, esperemos, y eso es el trabajo que desde el Gobierno estamos haciendo, más pronto que tarde, pues podamos recuperar el vigor, la normalidad dentro de que el virus pues seguirá con nosotros y sobre todo la fortaleza de una economía que como consecuencia de la crisis sanitaria pues se ha visto muy impactada, pero yo confío en que nuestras fortalezas se reconstruyan y que volvamos a ser pues, un país con un clima de negocios para captar inversiones, con un capital humano que es siempre una de nuestras fortalezas y sobre todo con un sector empresarial que os habéis dejado la piel en esta primera etapa de reconstrucción en el sector sanitario y que ahora con el impulso de todos estoy convencida que vamos a poder transitar mejor juntos hacia esa nueva normalidad que nos espera y que entre todos tenemos que desarrollar. Así que muchísimas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministra. Le paso la palabra a Antonio Cañete, que coordinará el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente. Ministra, muchas gracias. Bienvenida, como lo había dicho el presidente, pero sobre todo le quiero agradecer, como comentaba también nuestro presidente, la disposición que siempre tiene la ministra y también todo su equipo. Le quiero comentar que desde PIMEC, en el momento antes incluso de que empezara el estado de alarma, la verdad es que montamos un 061 para ayudar a todas las pymes y autónomos. La semana pasada estábamos en 680.000 interacciones de ayuda a las empresas y montamos unos canales de comunicación con los ministerios, los que han sido las consejerías, y quiero agradecer, ya que usted encabeza el ministerio, la siempre buena conexión que hemos tenido con todo el equipo del ministerio, la buena predisposición a ver cuáles han sido la problemática que se han dado y también en intentar darnos respuestas, tanto en el ministerio como en el ICEX, y por tanto lo quiero expresar que ha facilitado poder dar respuestas, como pasó
con el Real Decreto en el que las empresas exportadoras hubo que hacer una resolución para poder dejar que pudieran tener actividad en el ámbito internacional. Dicho esto, ministra, hay dos cuestiones que quería plantearle antes de pasar a hacer las preguntas. Una de ellas que manifestábamos el otro día en la Comisión de la Reconstrucción, que es que se están rompiendo toda la cadena de pagos. Europa ya nos ha advertido al respecto y venimos de una demanda histórica de un régimen sancionador porque se producen abusos en los pagos, se producían, y ahora romper la cadena de pagos nos puede hacer que se nos caiga nuestra economía como un castillo de naipes. Pero el gran problema, ministra, es que ayer asistimos a estas conferencias que están haciendo las grandes empresas, que respetamos y que además creemos que es necesario su reflexión y su efecto tractor, pero que van diciendo que quieren todavía alargar más los plazos de pago, que van a perjudicar y nos perjudican a las pequeñas y medianas empresas. En el Congreso todos los grupos se han comprometido a hacer este régimen sancionador, pero requerimos de su ministerio en una actuación firme, directa, porque de lo contrario las consecuencias que va a tener esta crisis para la pequeña y mediana empresa y para el autónomo va a ser catastrófica. Y en este sentido también, ministra, estamos detectando, y hoy hemos puesto una nota de prensa a la opinión, de que las empresas, que son las empresas de seguro del crédito comercial, están bajando todo lo que son la componente de capacidad de riesgo que tienen para con sus clientes, y en un momento de la reconstrucción y la reactivación se nos está frenando la economía y puede tener un efecto también en cadena muy importante. Por tanto, poder hacer frente a que sobre todo las pequeñas y medianas empresas no pierdan esa consideración por parte de las compañías aseguradoras de su riesgo comercial es determinante para que salgamos lo mejor y antes posible de esta situación. Dicho esto, ministra, que son dos temas importantes y que me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto del régimen sancionador y del tema de los seguros de los riesgos comerciales. Voy a dar paso a los diferentes presidentes de los diferentes ámbitos. En primer lugar, voy a dar paso al señor Miquel Camps, que es el presidente de Autónomos PIMEC, la organización de autónomos más importante de Cataluña. Tenemos 530.000 autónomos en Cataluña, de los 3.200.000 de España. Y, ministra, acaba de dar el dato que 280.000 en Cataluña, más de la mitad de los autónomos que tenemos, se han acogido al cese de actividad. Son los más perjudicados por esta crisis, los que más problemas tienen y los que más tenemos que ayudar, pero que posiblemente muchas veces lo hablamos, pero los tenemos en una situación de que no son la Nissan o no son las grandes empresas. En todo caso, el señor Miquel Camps, presidente de Autónomos PIMEC, tiene la palabra para formular las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, ministra. Lo ha hecho perfectamente Antoni. Es un tejido del que se habla muy poco, pero que es imprescindible para la economía, para el sistema productivo. Piense que el 82,8% de los autónomos recientemente consultados consideran que las medidas del conjunto de las administraciones no han sido suficientes ni en tiempo ni en forma. Entendemos todos que la crisis sanitaria no ha sido culpa del gobierno, ni de empresarios, ni trabajadores, ni de autónomos, y que se han de activar medidas que ayuden a todos. Ningún colectivo se puede quedar atrás. Y el colectivo de autónomos tiene grandes perjuicios en este momento y se puede quedar muy atrás debido a la falta de ayudas y de agilidad en todos estos temas. A la hora de hacer una reflexión centrada solo, más allá de lo que ha dicho Antoni, de que no se rompa la cadena de pagos, porque es ya imprescindible para nuestro día a día y ya de por sí siempre estamos perjudicados, pues es una capa muy débil, es un sistema financiero adecuado, voy a centrar el tema en una reflexión muy importante. Y es que una vez hechos los ERTOs de fuerza mayor, nos estamos dando cuenta de que hay una cláusula muy importante a la hora de recibir las ayudas, que es la de mantener toda la plantilla durante 6 meses una vez finalizado el estado de alarma. Para esto implica que una vez tengamos que salir de este estado de alarma, empecemos a recuperar un poco la actividad, teniendo que hacer pagos de los alquileres, rentings de maquinarias o pagos recurrentes mensuales que no nos ha perdonado nadie. Por eso nos han dado ICOs para endeudarnos, pero no para perdonar esos pagos. Por lo tanto, se han de ir pagando de forma prorrateada. Ingresando menos y no sabemos cómo superar actividad, se hace muy difícil mantener el 100% de la plantilla. Solo recordar que la anterior crisis, que era más financiera, hubo muchas microempresas que no poder regular por el gasto financiero que implicaba tener que regular de 10 a 8 o 7 personas su plantilla, cerraron y se fueron los 10 al paro, con lo que implica más gastos también para el sistema. Ahora no solo hay este caso, sino el tema de lo que he explicado, de tener que hacer gastos anteriores.
Entendemos perfectamente que si hay que desvincular a alguno de los trabajadores, devolver las ayudas de ese trabajador. Pero del 100% de la plantilla implicará una dificultad increíble de recuperar la actividad y de ser viables para ir recuperando día a día, que es lo que nos interesa a todos. Por lo tanto, entendemos que, aunque la decisión no cuelgue solamente de su ministerio, le rogamos que nos ayude y defienda a todo el sector de industria, comercio y turismo, muy lleno de autónomos y de micropymes, que estos 6 meses de tener que mantener la plantilla al 100% nos va a hacer mucho daño. Gracias. Muy bien, Antonio, ¿cómo organizamos? Si queréis hacerme 3 preguntas, contesto, porque es que si no, a lo mejor luego podríamos ir contestando cada una de las preguntas. Si acaso voy a dar paso también a la siguiente representante. Es la señora Concha Fuentes. Ella es presidenta de la sectorial de Pimec Metal, que aglutina toda la industria y toda la parte del sector siderometalúrgico. Y, por tanto, uno de los sectores industriales, sabemos que no hemos tenido la política industrial posiblemente que deberíamos haber tenido en los últimos años y posiblemente debemos de enfrentar el futuro pensando mucho más en industria. Por tanto, Concha, si quieres puedes formular la pregunta y si parece podríamos contestar esta primera tanda posterior a la pregunta de Concha. Concha. Bueno, gracias Antonio. Buenos días, señora ministra. Gracias por la atención. Intentaré ser sintética un poco para centrar el tema, como bien decía Antoni, de establecer un poco de lo que hemos echado de menos, ¿no? De que al final los últimos acontecimientos lo que ha puesto de manifiesto es la importancia, ¿no?, de contar con un sector industrial bien estructurado y sólido. Y también ha quedado demostrado que eso no se consigue si no es con anticipación y con estrategia. Y un poco el planteamiento que le queremos hacer es ese, ¿no? Es decir, si se ha planteado este ministerio trabajar en un plan nacional para la industria, entendiendo industria como algo muy diverso, que no solamente incluye la automoción, no solamente incluye colectivos grandes, sino pequeños, incluso autónomos, incluso colectivos como instaladores. La industria en toda su diversidad. Si hay un plan nacional para la industria que define hacia dónde debería ir el sector industrial español en su contexto mundial en los próximos 5 años. Bueno, pues voy a contestar. Comentabas, Antoni, 2 temas muy importantes. Uno que efectivamente llevamos ya trabajando en relación con el régimen sancionador. Aquí, digamos, hay un compromiso ya por parte del Gobierno y mío propio en las Cortes, en una interpelación que cerró, de hecho, el periodo de sesiones en la anterior legislatura, donde pudimos debatir una ley que quedó luego en suspenso con una propuesta muy razonada y que nosotros compartimos, que es ese régimen sancionador, pero además esta propuesta la llevamos después a la estrategia de política PYME. Hace un año y unos meses aprobamos esa estrategia. Es la primera vez que contábamos con una estrategia de política PYME en la cual intentamos articular lo que teníamos que hacer cada uno de los actores. Está muy difuso en muchos casos la política PYME por la transversalidad que tiene, y aunque nosotros tenemos una Secretaría de Estado de Industria y PYME, es verdad que en muchos casos se diluye esa competencia tan importante que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ahí ya incorporamos un elemento que tú señalas, que es la morosidad, que va mucho más allá del régimen sancionador. Hay toda una serie de elementos y yo espero que efectivamente esa ley se pueda recuperar, podamos abrir otra vez ese debate y que lleguemos realmente a un buen marco, como bien dices, para que no haya abusos, que es lo que se está produciendo. La ley ahora es muy clara, como la conocéis muy bien, 30 días en el caso de las administraciones públicas y 60 en el caso de interempresa, pero no se está cumpliendo, y eso hace que efectivamente pues tengamos que reforzar el cumplimiento de este elemento, porque, como bien señalas, se están rompiendo las cadenas de pago y sobre todo la crisis sanitaria ha puesto otra vez de manifiesto esta debilidad que tiene el autónomo y la PYME con respecto a la exigencia del cobro de las facturas. Por lo tanto, me vuelvo a comprometer con vosotros, es algo que creo que ya pudimos hablar también en las 2 otras reuniones con Pimec, y espero que podamos ponerlo ya en la agenda. Fijaros, la agenda está cambiando bastante y tiene que ver ahora con las 2 nuevas preguntas que me hacéis desde el punto de vista de la transición de una crisis sanitaria a una crisis económica. Y ayer
ya llevamos ya 2 semanas llevando a consejos de ministros políticas de reactivación. Yo ayer movilicé 174 millones de euros, 75 que está focalizado en política industrial y el resto hasta 95 millones para el impulso de las líneas de NISA, que como sabéis es pues una ventana a jóvenes emprendedores, la línea PYME que ayuda también al mantenimiento del empleo y al crecimiento de la empresa y las líneas de base tecnológica, y ayer aprobamos estos 174 millones con 75 para la industria, luego me referiré a ello. En el caso del seguro de crédito comercial, como sabéis, nosotros somos parte de este ámbito a través de CESCE. De hecho, nosotros lo que hemos hecho ha sido al revés, hemos puesto a disposición del conjunto de las empresas un nuevo fondo de CESCE de 2.000 millones de euros que permitía complementar el canal del ICO para empresa exportadora. Es un fondo que en estos momentos se está utilizando muy bien, creo que hay ya 500 millones de euros movilizados con yo creo que muy bien aceptado por la empresa exportadora que ha permitido también financiar, y ahí desde luego tenéis un aliado y ojalá que pronto recuperemos otra vez el dinamismo de la política internacional, de las exportaciones, para que pues CESCE sea ese catalizador, y apelo a que el resto de los entes que están en este marco pues hagan exactamente lo mismo, porque necesitamos, como bien decíais, esos reaseguramientos, sobre todo en un momento en el que hay mucha incertidumbre. Acabaré hablando de confianza, que es lo que tenemos que generar, pero es cierto que ahora nos enfrentamos a mucha incertidumbre, sobre todo en el ámbito internacional, porque todavía tenemos muchos mercados importantes para nosotros que están sufriendo en estos momentos el impacto de la pandemia. Estoy pensando en Latinoamérica o Estados Unidos, y eso está rompiendo también nuestras cadenas de exportación, y por lo tanto tendremos que recuperar ese vigor tan importante, como bien señalabas, que en los primeros meses de la pandemia fue un oxígeno cuando la demanda interna prácticamente se estabilizó, se paró. Por lo tanto, compromiso total con los dos temas que me planteas. En el caso de los autónomos, efectivamente yo daba la cifra de número de beneficiarios de autónomos de Cataluña de la prestación extraordinaria. Antoni, son 238.000, no sé si lo he dicho mal, te he entendido 250, 238.500, que como bien decíais es prácticamente la mitad. Yo quiero poner en valor, porque muchas veces, y somos muy pragmáticos, sabemos que necesitamos más y más, y tenemos un diálogo permanente con todos los sectores económicos para saber cuáles son las medidas más necesarias, pero yo sí quiero poner en valor el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en esta crisis de una manera además muy rápida para contener esa sangría también de posibles cierres de empresas y proteger a los trabajadores. Hablabas, Miquel, de algunos elementos que tienen que ver sobre todo con vuestros costes fijos, y ahí la verdad es que aprobamos muchas medidas. Lo importante ahora es ver si son efectivas, porque hablabas de los alquileres. Nosotros aprobamos una moratoria de alquileres comerciales, también revisamos los contratos de suministros, y en el ámbito, por ejemplo, de los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias también poníamos una mirada en los autónomos, y ha permitido también dar oxígeno a este colectivo tan importante que es sobre todo en el ámbito de, como señalabais, del comercio, de la industria y del turismo. Probablemente nada es suficiente y tengamos que perseverar pues para que el autónomo pues consigamos levantar esa persiana, que sé que es lo que todos queremos, empezar a recuperar nuestro dinamismo, pero que sí quiero poner en valor, porque creo que se ha dado una respuesta a la crisis muy distinta, y desde luego ha habido una voluntad por parte del Gobierno de ayudaros y de tratar de reducir esos costes fijos con unos cierres necesarios para hacer frente a la pandemia, que os ha llevado claramente a tener pues a no tener ingresos y sin embargo tener muchos costes que asumir, y seguimos con una interlocución permanente con vosotros. Os decía que en estas semanas se está negociando la ampliación de la prestación por cese de actividad, pero abiertos a seguir trabajando
con vosotros en cualquier medida que veáis que es necesaria para seguir, bueno, pues ayudando a esta reactivación y a que nadie se quede atrás. Desde luego, la medida más importante es recuperar la demanda. En el momento en efectivamente que empecemos a recuperar la movilidad, yo creo que eso nos va a permitir también en algunos sectores económicos recuperar una demanda que ahora no tenemos, especialmente en el ámbito del turismo, que son muchos los visitantes que recibimos, y yo creo que el estímulo a la demanda también, junto con las medidas de choque, nos van a permitir esta reactivación y que sea más rápida. Luego Concha pues centraba el tema en un ámbito muy importante, como es la industria y en particular la industria siderometalúrgica, que sin duda, bueno, pues está afrontando ahora mismo una transformación con un ámbito que sé que os preocupa, Concha, que es el ámbito de los costes energéticos. Es cierto que como consecuencia de la pandemia, pues el precio de la energía ha bajado mucho por la caída de la demanda, pero eso no significa que no tengamos que perseverar en un nuevo marco regulatorio del sector eléctrico. Yo decirte dos cosas. Una, que la semana que viene llevaremos al Consejo de Ministros ya el Fondo de Garantías que va a permitir dinamizar los contratos PPAs, sobre todo para los grandes consumidores electrointensivos. El estatuto es un vaso comunicante. Una vez que tengamos aprobado el fondo ya podemos remitir al Consejo de Estado el estatuto. Yo espero que dé certezas y estabilidad a un sector que necesita sin duda de la tutela. Con el estatuto hemos conseguido además que se incorporaran también no solo los grandes consumidores electrointensivos, sino también otros sectores con mucha presencia en Cataluña. Ahora mismo son más de 600 las empresas beneficiarias del estatuto de toda la cadena de valor de la industria, que como bien decíais es muy diversa, y hay un compromiso ahí que el otro día me recordaba una senadora de Esquerra, que son las redes cerradas eléctricas, tan importante para el polo petroquímico de Tarragona. Ese es un compromiso que esperamos poner en la agenda en el momento que ya recuperamos la normalidad del trabajo diario que el Gobierno tiene que desarrollar, y es verdad que entre la pandemia y unas citas electorales que el año pasado pues prácticamente paralizaron la acción del Gobierno, pues ha hecho que algunos compromisos que asumimos al principio de la legislatura y en este caso en diciembre del 2018 pues hoy todavía no estén en la agenda, así que yo sí me comprometo a que en ese ámbito podamos avanzar. Y en ese gran pacto de la industria que yo ya puse en la agenda hace 2 años cuando llegué al Ministerio, creo que todos los sectores son importantes, pero que a la industria hay que darle un marco de certidumbre, de estabilidad, porque se sustancia en grandes inversiones y yo espero que ahí estemos todos a la altura. Y la verdad es que todo el mundo en el Parlamento, cuando voy a comparecer, hay mucha proactividad para que efectivamente nos podamos sentar, no solo las fuerzas políticas, el conjunto de los agentes económicos, para llegar a ese gran pacto de la industria y una nueva ley de industria que, como sabéis, data del año 92 y por lo tanto no responde sin duda a lo que es la industria del siglo XXI. Así que yo mantengo esa hoja de ruta, es un compromiso de gobierno, de hecho estaba en el programa electoral también con el que nos presentamos a las elecciones, por lo tanto, bueno, pues espero ahí dar certezas con los instrumentos que la industria necesita. Como decía ayer, pues movilizamos 75 millones para la industria, 50 en el ámbito de la transformación digital y 25 para la mejora de la sostenibilidad en todo lo que es esa transición que la industria ya está haciendo y que yo creo que vamos a ser líderes con también la ley de cambio climático y el impulso que este gobierno le está dando a la agenda medioambiental, y la industria va a ser protagonista, yo estoy convencida. Así que esperemos seguir transitando en estos proyectos de inversión y poder poner en la agenda también el plan Reindus, que ya estamos con las bases para poder sacarlo muy pronto, y bueno, todos los recursos sumados también al plan de automoción y el resto de sectores con los que estamos ahora trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias, Miquel. Gracias también a Concha. Y voy a darle paso a 2 preguntas, ministras, que haremos consecutivas, que además contamos con los presidentes, yo creo que de las asociaciones sectoriales más importantes que tenemos en España. Ellos tienen representación de sectores de empresas industriales internacionalizadas y comparten sobre todo una clara vocación internacional, innovadora y colaborativa. Son los presidentes de AMEC y el presidente también de Secartis. Voy a dar paso al presidente de AMEC, el señor Pere Relats. Pere, tienes la palabra.
Tienes el micro, Pera. El micro. El micro, si desconectas el micro, te escuchamos. El micro, ahora. Ahora, ¿no? Sí. Vale. Perdón, ¿eh? Muy bien, aquí vamos. Ministra, encantado de vernos nuevamente, aunque sea virtualmente. Como sabes, desde AMEC y con la participación de 50 expertos hemos elaborado y publicado el documento Claves para el cambio de modelo productivo. En él se destaca el sector exterior como el único ámbito que después de la crisis pasada experimentó un verdadero cambio estructural y fue sin duda el motor más destacado para la recuperación. Creemos que la actual recuperación será también un pilar fundamental, pero nos encontramos con dos grandes problemas de fondo. Una tendencia proteccionista y un deterioro de nuestra imagen exterior. ¿Qué posición e iniciativas va a tomar el Gobierno en el seno de la Unión Europea para evitar o contrarrestar esa tendencia proteccionista? ¿Y pondrán en marcha actuaciones para la recuperación de la imagen de país industrial? Gracias, y puede contar con nosotros la industria internacionalizada para colaborar en la consecución de este importante cometido. Muchas gracias, Pera. Damos la palabra al presidente de Secartis, el señor Àlex Morales. Àlex, tienes la palabra. Quitamos el micro y puedes formular la pregunta a la ministra. Gracias, Àlex. Sí, buenos días. ¿Se oye bien? Muchas gracias, ministra, por darnos la oportunidad de trasladarle directamente nuestras inquietudes y preguntas. En Secartis representamos a más de 400 empresas industriales en las áreas de tecnología de electrónica, domótica, energía solar, baterías y iluminación, ¿no? Uno de los aprendizajes que nos ha traído esta pandemia y que hemos debatido mucho internamente en la asociación es que deberíamos reindustrializar el país y reducir nuestro nivel de dependencia con China, especialmente con productos para necesidades básicas, y lo hemos visto en estos días de pandemia, ¿no? En algunos casos, estos productos son puros commodities y requieren de costes laborales bajos para ser competitivos, motivo por el que muchas de nuestras empresas nos hemos visto obligados a deslocalizar nuestras producciones a China, ¿no? Entonces, una pregunta que le queríamos trasladar es que frente al desequilibrio del mercado de trabajo en el sector industrial, ¿tienen prevista alguna medida para regular y ajustar las ayudas sociales que se están poniendo en marcha, ¿no? Con el objetivo de evitar que genere quizá un efecto desincentivador al acceso de trabajadores, tanto nacionales como de origen inmigrante, ¿no?, a ocupaciones industriales que son poco cualificadas, que son para productos de commodities? Y si sería posible crear un marco laboral específico, adecuado a estas necesidades industriales, que si no, pensamos que acabarán dejando sin ocupación a una gran capa social. Después, si hay tiempo, si hay tiempo, quería trasladar una pregunta muy corta. Con Red.es, desde Secartis, hemos trabajado en un proyecto conjunto que es la OTD, la Oficina de Transformación Digital de Cataluña, que ha tenido una grandísima acogida en la industria del comercio, y si hay tiempo quería saber qué planes tienen para continuar con estos proyectos para este año o en próximas ediciones. Muchas gracias. Gracias, Àlex. Ministra, habíamos hablado de estas dos asociaciones estatales a nivel de representación empresarial e industrial, y tenemos también un empresario del ámbito industrial que es el señor César Molins, empresa de referencia precisamente en el sector auto y además empresa internacionalizada que en este sentido también está en esta situación que estamos viviendo actual. César, tienes la palabra. Buenos días, ministra. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a ver, atendiendo al posicionamiento público frente a la situación de la industria automovilística, que como bien has mencionado
representa el 10% del PIB, tenemos una duda y un temor de fondo que quisiéramos trasladarle. ¿Creen las administraciones en general y el gobierno en particular de verdad en la industria automovilística española? Porque resulta que nos encontramos inmersos en normativas, políticas, cultura social y actitudes y mensajes de los medios de comunicación claramente hostiles a esta industria. Esto se traduce después en actuaciones e incumplimientos flagrantes, que yo creo que parte de la razón de la fuga de Nissan está en algunos de estos incumplimientos que seguro que conoces muy bien, y entonces nos lamentamos de la fuga de esta industria. Entonces, ¿está previsto o se piensa en alguna forma de tomar alguna acción, aparte de estas campañas financieras, promocionales, que son muy adecuadas y muy acertadas, sin duda, para intentar contrarrestar este desprestigio continuado y en especial contrarrestar los efectos de los actores ecológicos ambientales y mantener esta industria que en este momento estamos solo basando la esperanza en un futuro que no llega todavía y que no lo tenemos mientras tenemos una industria y unos motores que son hoy en día muy distintos de la imagen que tiene la sociedad? Nos tiene muy inquietos porque de ahí depende ese 10% que decíamos. El futuro Dios lo traerá, el presente lo tenemos hoy en día. Muchas gracias, César. Ministra. Y bueno, voy un poquito por orden, primero con Pera. Bueno, señalaba efectivamente un elemento muy importante que fue clave en la recuperación del 2008, que es todo lo que es la internacionalización de las empresas con un pilar muy importante. Yo señalaba en mi intervención que la crisis sanitaria nos tiene que enseñar también a cómo reorientar esta política de internacionalización con dos miradas. Sin duda, el apoyo a la empresa exportadora tiene que seguir siendo un elemento en la agenda. De hecho, ayer hablaba, como sabéis, que nosotros desde la Secretaría de Estado con COE y con Cámara de Comercio en el tripartito reforzamos mucho los dos elementos que has señalado, uno que es la internacionalización de la empresa española, pero otro que es la marca país, ¿no? Cómo a través de esa presencia de empresas en el exterior podemos también reputar nuestra marca. Yo lo decía en mi intervención, que tenemos que aprender también del COVID y el impacto en esas cadenas globales de valor, primero para que sean más resilientes a una nueva pandemia que no sabemos si vendrá, pero luego, como habéis señalado alguno de vosotros, que esto también nos permita recentralizar y reindustrializar nuestro país y que en lugar de importar pues seamos nosotros exportadores. Es decir, que por un lado mayor presencia de empresa española en los mercados internacionales y sin duda, como bien señalabas, las políticas proteccionistas van en contra de esta orientación. Nosotros defendemos el marco multilateral, esa necesaria reforma de la OMC. Ahora hay como sabéis, debate sobre la nueva dirección general de la OMC. Yo espero que la persona que ocupe esa dirección realmente tenga la fuerza para en un momento hostil en el que claramente hay un repliegue a ese nacionalismo, ¿no? Y a esa recentralización, mantengamos ese espíritu de que el comercio internacional y el multilateralismo sin duda lo que hace es generar riqueza y cohesión social entre los países, entre los ricos y los pobres, y yo creo que ahí nos vais desde luego a encontrar. El otro día, de hecho, en una reunión con el comisario Hogan, pudimos repasar todos los acuerdos en los que estamos trabajando. Uno muy importante, sabéis que es Mercosur, para España, sobre todo por el peso que tiene también la empresa española internacionalizada en Latinoamérica, pero está también Nueva Zelanda, Australia, en fin, repasamos toda la agenda también de acuerdos comerciales y un elemento muy importante que también se ha fracturado con el COVID, que ha sido el mercado interior. Yo he tenido que hablar con muchos homólogos míos de comercio en estas semanas, meses, para que nos dejaran importar algunos productos esenciales, lo comentabais, EPIs y también principios activos. Tenemos una industria farmacéutica y sobre todo en Cataluña con un peso muy importante, pero no producimos toda la cadena de valor. Por lo tanto, ese mercado interior se tiene que reforzar mientras se recupera el multilateralismo y ahí, desde luego, el comisario Bretón, que es del que depende esto, tiene que ser una palanca y evitar, ¿no? Algunos cierres de fronteras, incluso intraeuropeos, que, como digo, como consecuencia del COVID se han producido. Por lo tanto, más internacionalización y, desde luego, todos los
los instrumentos que tenemos, el ICEX, CESDE y COFIDES, que también es una palanca muy importante en la internacionalización de la empresa española, los estamos reforzando para que sea también esa gran palanca de recuperación que España necesita en estos momentos. Había comentado Alex el tema de la industria que se ha convertido en esencial, como son esos elementos de protección individual. Yo lo comentaba en mi primera intervención, uno de los grandes desafíos del Ministerio de Industria cuando se inició la COVID fue proveernos de equipos de protección individual, de respiradores. Comentaba el caso de SEAT, pero hemos tenido experiencias, la verdad, de éxito en algunas empresas españolas, como es el caso de Hersil, que conseguimos pues pasar de 12 respiradores a 100 en prácticamente de 3 semanas. Deciros que en estos momentos ese proyecto país de reserva estratégica va tomando forma. De hecho, a finales de este mes, probablemente en el ámbito de mascarillas, por ejemplo, ya tendremos 100 millones de mascarillas al mes producidas ya en España, y ahí hay empresas catalanas también referentes que nos han ayudado mucho, y quiero compartir con vosotros, por ejemplo, el caso de Halotex. Halotex nos está y desde el primer momento desarrollando con nosotros no solo lo que es la mascarilla quirúrgica, sino también la mascarilla higiénica. Hemos hecho aquí un máster de mascarillas y hay una empresa catalana también en el sector textil, yo lo comentaba antes en mi intervención, pero la cosmética para la producción de geles, que sin duda nos va a permitir desarrollar esa reserva estratégica y que muy pronto seamos nosotros los exportadores. Ahora mismo, como consecuencia de este proyecto, como decía, ya vamos a contar con una producción nacional de 100 millones de mascarillas. Tenemos ya muchas cadenas de valor en el ámbito de las mascarillas en distintas partes del territorio español produciendo, y además con un efecto llamada. Y en este momento estamos tutelando 15 proyectos de inversión en España en relación con estos productos estos EPIs y material sanitario. Estamos también en la carrera por la fabricación de la vacuna. Sabéis que el Gobierno ha puesto también un gran esfuerzo para apoyar a los proyectos de investigación de una futura vacuna para el COVID, pero el círculo virtuoso no es solo la vacuna, sino que la producción de la vacuna se haga en nuestra industria farmacéutica española, y estamos ahí tratando de sumar con otros países europeos y crear un consorcio que nos permita que la fabricación de la vacuna se haga también en la industria farmacéutica española. Y bueno, esperemos, tenemos ahí, conocéis muy bien, porque Cataluña es referente a grandes empresas multinacionales del sector farma, y desde luego desde el Ministerio les estamos tutelando y acompañando para sea también un proyecto de inversión importante de cara a la futura fabricación de vacunas. Y luego, en relación con César, hablabas un poco de la imagen de la industria automovilística. Yo, vengo de una comunidad, Castilla y León, que, digamos, naces ya con la marca y el sello de la industria, pero como ministra de Industria en estos 2 años yo he percibido lo contrario, es decir, que la industria automovilística en España, en el conjunto de los territorios donde tenemos no solo fabricantes, componentes y toda la cadena de valor, sin duda goza de un prestigio, de una reputación y de una imagen país también, que yo creo que como consecuencia también del plan que aprobamos el lunes se tendría que ver reforzada. Yo lo comentaba el lunes con el presidente, que como consecuencia también de la celebración de la COP25, donde pudimos, digamos, ver esa implicación de la industria automovilística en un gran reto país como es la transición ecológica, y la industria de automoción es un protagonista. No se puede hacer esa transición sin duda sin que la industria transite hacia esa nueva movilidad, y no solo es protagonista, sino que en estos momentos están a la vanguardia. Lo comentabas, tenemos ahora mismo motores eficientes que se están produciendo además en fábricas españolas que están a la vanguardia en cuanto a la reducción de emisiones, y creo que esa transición la tenemos que reforzar, y al revés, más que contra la industria, tenemos que ser pro industria automovilística y reputar una imagen que, insisto, creo que está ahora mismo a la vanguardia. Tenemos efectivamente
dar solución a la crisis de Nissan. Es una crisis que viene de atrás, una buena empresa que lleva tiempo sin invertir en las 3 plantas de Barcelona, yo diría en las 5 que tiene en España, y que las tensiones en la alianza entre Renault y Nissan no han ayudado, tampoco bueno, pues el caso de su presidente, y por lo tanto, digamos, hay yo creo elementos exógenos también en esa decisión que nos llevan a pensar que podemos revertirla, que hay un proyecto industrial en las 3 plantas de Nissan. Zona Franca lo conocéis muy bien, es un ecosistema automovilístico muy competitivo y por lo tanto creemos que puede haber, bueno, que tenemos que trabajar en ese cambio de actitud. En ese momento es en lo que estamos y en su momento pues veremos distintas alternativas de proyectos industriales, pero desde luego ahora y hay una unidad de acción ahí de todos, creo que tenemos que bueno, pues, hacer que Nissan revierta esa decisión y que apueste por España. Son 40 años de una historia de éxito y sin duda que Nissan se vaya de España es que se vaya de Europa, y creemos que también desde el punto de vista reputacional para esta marca no es la mejor decisión que sin duda creemos que debería tomar. Pero yo no quiero mezclar, ¿no?, esa decisión con un sector automovilístico muy potente, con un clúster en Cataluña que está a la vanguardia, que sigue invirtiendo, innovando y que por lo tanto esa imagen la tenemos, insisto, que reforzar y que sirva también ese apoyo del plan de inversiones para que sumemos todos. No tenemos aquí a los decisores de las plantas, pero sí tenemos una fortaleza que es bueno, nuestros trabajadores, nuestra competitividad, y por lo tanto ante eso pues tenemos que seguir trabajando y manteniendo una interlocución muy directa con los centros de decisión. Es en lo que estamos, yo llevo ya 2 años trabajando porque las decisiones se toman fuera y por lo tanto también tenemos que tener esa mirada muy puesta en eso. Muy bien, muchas gracias, ministra, de nuevo. Y gracias también por las preguntas, la celeridad, y vamos intentando ajustar el tiempo. Vamos a entrar en un bloque, ministra, que es el bloque que con su ministerio hemos tratado mucho industria, pero viene el bloque de comercio, que comentabas antes, y viene el bloque de restauración y sobre todo también el bloque del turismo, ¿no? Voy a dar la palabra al presidente de la sectorial de PIMEC Comercio, la sectorial más importante del comercio en Cataluña, el señor Àlex Goñi. Àlex, tienes la palabra. Hola, buenos días, señora ministra. Bueno, usted ya sabe que el COVID nos ha llevado a los pequeños comerciantes a una situación límite. Según nuestros estudios, un 30% de ellos no tienen garantías de seguir abiertos a final de año. Y es lógico, más de 2 meses sin poder trabajar, sin ayudas directas que nos permitan mantener en funcionamiento nuestros negocios y finalmente los gastos añadidos de la adecuación sanitaria de nuestros establecimientos, que no es menor. Y no es menor porque no es un tema puntual, es un tema recurrente cada mes que nos obliga a un gasto en mascarillas, en limpieza, en adecuación, en geles, y todo esto va sumando, y en estos momentos cualquier suma de este tipo hace que la situación actual del pequeño comercio en Cataluña sea extremadamente grave. ¿Tiene previsto el Gobierno crear una deducción del 60% a través del pago de impuestos, evidentemente, del gasto llevado a cabo por el comercio y la restauración en la compra de EPIs para adaptarse, evidentemente, a las medidas sanitarias establecidas, tanto en el impuesto de sociedades para las empresas como en el IRPF para el caso de los autónomos? Por cierto, esta medida ya está en vigor en Italia y llega hasta un máximo de 80.000 euros por empresa, que incluye incluso el gasto en la compra de ordenadores para facilitar el teletrabajo. ¿Podemos pensar que ustedes harán algo similar? Muchas gracias. Gracias, Àlex. Creo, ministra, ha podido escucharte. Habíamos tenido algún problema de voz de fondo, pero creo que es correcto. Vamos a dar paso también al señor Pere Chías. Él es el presidente del Gremio de Restauración de Barcelona y entramos pues con el bloque también restauración. Pere, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señora ministra. La saludo una vez más. Nosotros tenemos una relación muy fluida con su ministerio, también desde el gremio y también desde Hostelería de España, y somos conscientes de su sensibilidad en todos nuestros temas. Yo voy a ser breve porque ya, como le digo, pues ya llevamos
muchos meses hablando de temas para solucionar nuestro sector, el gran problema que tenemos por ser tan micros y ser tan débiles financieramente, ¿no? Entonces, se trata del tema de los ERTEs también, ya un tema ya que hemos hablado más otras veces y otras personas de los que hemos intervenido esta mañana, ¿no? Necesitamos que esta elasticidad se prolongue, por lo menos hasta que nosotros recuperemos nuestra situación más o menos cercana a nuestra realidad anterior, ¿no? Y esto nos lleva prácticamente entre final de este año y la primavera, o sea, la Semana Santa 21. Esto sería, ya que usted es nuestra cadena de transmisión con el Consejo de Ministros, aunque no sea de su ámbito, pero claro, usted con esta fórmula va a salvar muchas empresas que sí que son de su ámbito, ¿no? Y por este motivo yo me atrevo a abusar de usted en este aspecto para que lo pueda transmitir y defender, que me consta que usted ya lo tiene asumido, pero yo creo que necesitamos insistir muchísimo en que esto se pueda conceder, porque si no va a ser la defunción de muchísimas microempresas, muchísimas y muchos puestos de trabajo, ¿no? Y solo me gustaría agregar un tema que no estaba previsto en mi pregunta, pero que es muy cortito, y se trata de un reajuste en el tema de los ICOs. Necesitamos, por esta misma manera, que la moratoria de los ICOs se amplíe a 2 años. Esto sería una medida muy buena, porque como no esperamos trabajar, como le decía, de una forma ya normal hasta esta primavera del 21, pues claro, va a coincidir que vamos a ver el primer cliente y el primer recibo de amortización de ICOs. Y esto no es lo que se piensa cuando se da una moratoria a una empresa para que tenga un tiempo de poder recuperar músculo financiero. Por lo tanto, esto también es muy importante que usted nos lo defienda ante el Consejo, que podamos ganar este segundo año en moratoria, que al fin y al cabo es una buena noticia para los bancos. Nosotros lo pagaremos encantado, pero por lo menos no pagaremos la cuota entera tan pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Pere. Como comentaba Pere, hay muchas de las preguntas que están haciendo los intervinientes que son prácticamente como si estuvieran, supongo que están mirando también el chat, porque son preguntas también del público que luego al final intentaremos hacer alguna. En este sentido voy a dar paso a la señora Isabel Galobardes. Ella es la presidenta de la sectorial de PIMEC Turismo, que aglutina prácticamente todo el sector turístico de Cataluña, y el cual sin duda es un sector, como decía muy bien la ministra, de los más afectados conjuntamente con el comercio y la restauración. Lo que pasa es que además en Cataluña tenemos un porcentaje muy importante del turismo internacional que va a ser el que más va a afectar en su venida a celebrar sus vacaciones con nosotros. Por tanto, Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias, Antoni. Buenos días, señora ministra. Muchas gracias por escucharnos. Usted ya nos ha anunciado que en los próximos días el Estado español va a presentar planes sectoriales a la Unión Europea y que están trabajando pues, codo a codo con el comisario Bretón, que creo que es una muy buena noticia. En este sentido, el comisario ya ha hecho algunas declaraciones manifestando que no se prevé crear una línea específica desde el presupuesto comunitario para turismo y que dependerá, por tanto, la decisión de los Estados miembros en cuanto al fondo de recuperación, si se inscribe dentro del marco presupuestario o no. En ese sentido, también ha lanzado algunas cifras, como por ejemplo, nos habla de unos 750.000 millones para este plan de recuperación, de los cuales 145.000 millones en principio deberían asignarse o está previsto asignarse al Estado español. Nosotros hacemos números, ¿no? Y decimos, pues si de estos 145.000 millones, el 20-25% de la economía es el mundo del turismo, ¿no? Es la actividad del turismo, y de esto Cataluña somos un 23%, pues estimamos que por la línea baja estaríamos hablando de unas ayudas de unos 6.000 millones de euros, que podrían ser, naturalmente, no solo ayudas directas, sino a través de créditos ICO tipo línea Thomas Cook, con interés topado y quizá un plazo más largo de 6 años, que es lo que nos permite el marco europeo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber, ministra, que yo sé que usted está trabajando intensamente, si nos podría ofrecer alguna información más de por dónde pueden ir las cosas. Dentro de 3 días tenemos la reunión al efecto europea. ¿Por dónde pueden ir los tiros y qué va a defender el Estado español, tanto en ayudas directas como en líneas para el crédito ICO? ¿Y con qué previsión temporal estamos trabajando? Porque como nuestros compañeros bien indicaban, la situación es muy acuciante. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Ministra, si me lo permite, y para acabar el bloque de preguntas
estructurado. Tenemos al señor Pere Santos, es el presidente de la FIR, de la Federación Intercomarcal de Hostelería y Restauración, y conjuntamente con el señor Pere Chías yo pienso que aglutinaríamos esos 3 sectores que habíamos comentado. Por tanto, si me lo permite, ministra, le paso la palabra al señor Pere Santos. Gracias, Antonio. Buenos días, señora ministra. Como voy en lo último, seré rápido y quería plantearle 2 cuestiones. En caso de rebrote, ¿se está determinando ya los mecanismos de respuesta rápida para proceder al cierre si es que es necesario y hacerlo coordinadamente con el sector? Y la otra sería, finalmente, la desescalada asimétrica ha provocado desigualdad entre las comunidades autónomas. Un claro ejemplo es el que usted se ha referido antes, el corredor turístico de las Baleares, ¿vale? La cuestión sería, ¿la promoción de Tour España será realmente uniforme y tendrá en cuenta todo el territorio del Estado? Gracias. Muchas gracias, Pere. Ministra. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Alexa comentaba medidas concretas que efectivamente solicitáis para el comercio con esa inversión que tenéis que hacer para adaptar vuestros establecimientos a la nueva normalidad y esas medidas de seguridad. En estos momentos no tenemos prevista esa deducción que comentas del 60% de los gastos. Señalaba antes algunas de las medidas del plan de choque que sí que pusimos a disposición para reducir los costes fijos de los establecimientos. Estamos trabajando en el ámbito de los sellos y las certificaciones para que sean gratuitas y no tengáis que asumir ningún coste añadido, pero sí tengo que decirte que esta medida en estos momentos no la estamos contemplando, teniendo en cuenta que ahora en lo que estamos centrados, y espero que entre todos lo consigamos, es en esa reactivación, en esa recuperación de la demanda que tanto necesitamos para que efectivamente no solo levantéis la persiana, sino que empecéis, bueno, pues a hacer esa caja y a tener ya esos ingresos que os permitan compensar las inversiones que me consta que estáis haciendo y que ahí también en el ámbito, y luego lo comentaré, en el ámbito de la conferencia sectorial. Yo entiendo que apeléis a la Administración General del Estado, somos un gobierno además muy cercano al comercio, pero es cierto que en la conferencia sectorial nosotros también estamos un poco distribuyendo las cargas de apoyo al comercio. Como sabéis, las comunidades autónomas y en menor medida las entidades locales tienen competencias muy claras en materia de comercio y estamos un poco ordenando también el compromiso de todas las administraciones para que cada una en el marco de sus competencias pues pueda desarrollar todas las medidas necesarias para ayudaros. Así que ahí espero que también consigamos avances y que os sintáis que el conjunto de las administraciones lo que hace cada una suma, y es importante también que en este caso la Generalitat, pero el conjunto de las administraciones territoriales con las que estamos trabajando de una manera muy leal, sumemos a este apoyo del sector que tanto necesitáis y estoy convencida que llegarán nuevas medidas tanto desde el punto de vista del Gobierno de España, y estamos trabajando ya en ese plan sectorial para el comercio, como desde el punto de vista del resto de administraciones. En el ámbito de la restauración comentaba Pere 2 elementos muy importantes. Uno es la necesidad de alargar los ERTEs. Yo lo señalaba antes y no voy a interferir en una negociación que, como sabéis, está en estos momentos sustanciándose. Yo espero que efectivamente se tenga en cuenta la singularidad de la salida, y lo comentaba también Pere Santos, de la salida asimétrica en cuanto a la recuperación de la actividad. Es cierto que a partir del 22 ponemos todos el reloj a la misma hora, no vamos a transitar en distintas fases. El 22 ya se recupera la nueva normalidad en todos los territorios y también con ese adelanto de la apertura de fronteras Schengen creemos que se puede dinamizar con un poquito más de tiempo también la recuperación del turismo tan importante para la hostelería y para el sector HoReCa. Así que no me voy a adelantar a lo que la mesa decida, pero estoy convencida que tienen mucha presión. Estos días se está hablando mucho de
la mesa, de los textos, así que yo espero que efectivamente, y la voluntad del Gobierno, lo hemos hecho desde el principio que se adoptó esta medida y sobre todo ponemos en valor el buen resultado que ha tenido la flexibilidad de los ERTEs, desde luego el Gobierno va a acompañar en ese diálogo constructivo a los agentes sociales para que se llegue a un buen acuerdo y que podamos transitar en esta nueva normalidad en el tiempo necesario para que el empleo esté protegido, pero también para que las empresas tengáis esa tranquilidad de cuándo abrir y cómo abrir, ¿no? Y hablabas del reajuste del ICO, se lo voy a trasladar a la ministra Calviño en relación con la petición que haces y que así os pueda contestar y ver efectivamente si se puede alargar de 1 a 2 años esa moratoria para que tengáis un poquito más de tiempo y de oxígeno en la devolución de esos créditos. Y luego comentaba Isabel el ámbito del turismo y la relación, ¿no? El trabajo que estamos haciendo con la Comisión. Hay ahora mismo, digamos, el debate de corto plazo es definir el volumen del fondo. Se ha hablado ya de 750.000 porque es el marco en el que muchos países estamos presionando. De hecho, nosotros pedíamos 1 billón, pero finalmente el presupuesto parece, insisto, que es un presupuesto todavía que la semana que viene se tiene que aprobar. Por lo tanto, en el corto plazo lo que estamos es blindando, digamos, y trabajando para que ese sea el presupuesto. Sin embargo, como bien señalaba, en las comisiones, tanto con el comisario Bretón como también en el resto de comisarios, lo que estamos viendo es cuáles son de alguna manera las necesidades de relanzamiento, es decir, que ese fondo a qué se debería dedicar. Bretón nos presentó 14 ecosistemas, de los 14, los 2 primeros, el primero de hecho es el turismo y de hecho hay ya una estimación de cuánto podría tener el peso, digamos, del fondo al turismo. Para el conjunto de la Unión Europea son 161.000 millones de euros y de esa parte, como bien dices, una parte le tocará a España y luego tenemos que ver el desarrollo de los proyectos. En estos momentos, mañana presentaremos el plan de turismo, vamos a hacerlo en el marco de CONESTUD, el Consejo Español de Turismo, donde está representada toda la cadena de valor, la Federación Española de Municipios y Provincias y las comunidades autónomas, y vamos a crear un grupo de trabajo dentro de CONESTUR para definir los proyectos tractores que España quiere movilizar de cara a ese presupuesto español, de forma que lo vamos a hacer con el sector y con todas las administraciones públicas y esperamos, nos hemos dado un mes y medio, vamos a ver los tiempos, insisto, para nosotros es muy importante canalizar cuanto más dinero mejor. Sabéis que España e Italia en estos momentos, según se dice, luego hay que ver los proyectos concretos, somos los principales beneficiarios del fondo y el turismo, insisto, es en estos momentos el que en teoría debería recibir más dinero. Por lo tanto, tendréis la ocasión, Isabel, de participar. Vamos a crear, como digo, distintos grupos de trabajo para canalizar proyectos que yo espero que sean también, que nos ayuden a modernizar nuestro modelo turístico, transformando, como conoces muy bien, pues hay áreas turísticas maduras y pioneras que necesitan de una reconversión y en Cataluña también tenéis necesidad de inversión en esos ámbitos, en el ámbito también de la movilidad aeroportuaria, la digitalización de nuestros destinos. Bueno, yo creo que el plan que presentamos mañana está ya muy inspirado en lo que pueda venir de Europa, porque queremos que sean vasos comunicantes. Ya identificamos algunas prioridades. De hecho, hay un pilar que le hemos llamado competitividad de los destinos turísticos, en la línea que también el comisario Bretón nos traslada en las reuniones de trabajo, competitividad, que yo siempre digo que es económica, social y medioambiental. Es decir, tenemos que reforzar todo lo que es en la parte de digitalización del destino. Ahí, como sabéis, contamos con la red de destinos turísticos inteligentes que vamos a reforzar en el plan y donde tenemos muchos destinos catalanes que están sumando y aportando mucho conocimiento. La parte de sostenibilidad y todo lo que tiene que ver también con inversiones en el destino. Por lo tanto, bueno, vamos a, yo creo que lanzar mañana también esa mirada, ¿no?, a Bruselas para no partir
de cero porque llevamos 2 años trabajando con vosotros y tenemos muy identificadas las necesidades y en este mes próximo, el tiempo que nos demos en ese grupo de trabajo de CONESTUR, la idea es identificar con el sector y las comunidades autónomas y Federación de Municipios proyectos tractores para luego escalar. Habrá proyectos muy de territorio y otros donde sumemos a la cadena de valor, que veamos complementariedades entre unos territorios y otros. Pero bueno, yo espero que el trabajo se haga bien, tenemos a los mejores profesionales en toda la cadena de valor, las administraciones están muy implicadas, hemos, como decía, trabajado muy bien a lo largo del COVID en los protocolos, los sellos e incluso en todo lo que es las órdenes para la reapertura del sector y yo espero que España, desde luego, debe liderar. Nosotros hace un mes, creo, o hace 5 semanas, conseguimos sacar adelante en la última Comisión de Ministros de Turismo un memorándum donde todo el arco mediterráneo poníamos en la agenda el turismo y la verdad es que la Comisión, bueno, pues cogió el guante y el 13 de mayo ya situó el turismo como una prioridad, algo que vosotros que lleváis probablemente más tiempo que yo en el sector es algo único porque nunca el turismo ha estado en la agenda de la Unión Europea, así que es una ventana de oportunidad y desde luego, Isabel, nosotros la tenemos que aprovechar, así que creo que con el esfuerzo que el Estado bueno, pues, va a desplegar tanto en el plan de choque como en el plan de impulso sumado a lo que venga de Europa, desde luego tenemos que aprovechar para que nuestros destinos, que ya son muy buenos, porque somos un destino el más competitivo, pero que eso no significa que no tengamos debilidades que reforzar para seguir siendo ese destino atractivo y que pronto pues, recuperamos una normalidad que el COVID sin duda nos ha cambiado. Y luego, Pera, hablabas de rebrote, pues en fin, estamos ya adelantándonos a lo que puede venir. Yo lo que sí que quiero compartir con vosotros es que en estas semanas hemos trabajado mucho en todos los protocolos de seguridad y también dotándonos y reforzando el sistema sanitario. Creo que en estos momentos conocemos mejor el virus. Estamos también y nos hemos adelantado también a todo lo que es la trazabilidad de los contagios, algo muy importante. Cada día, si se produce un contagio, lo identificamos antes. Hemos adelantado 10 días, nos decía el ministro el otro día, el conocimiento sobre posibles brotes. Contamos, además, como decía ya, con una infraestructura desde el punto de vista de los PCRs, del conocimiento de la enfermedad y, por lo tanto, no nos anticipemos, pero sí nos preparemos y yo creo que estamos mejor preparados. Claramente no podemos decir en este momento si hay un rebrote, como efectivamente vamos a tener que actuar, si tendremos que volver al punto de partida, esperemos que no, desde luego estamos trabajando para que esta nueva normalidad, hasta que llegue la vacuna, sea en la que transitemos. Ahora sí, con prudencia, lo he dicho antes, con prudencia y ahí todos, bueno, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el cumplir, ¿no?, las medidas de higiene y distanciamiento, pero creo que estamos mejor preparados, conocemos mejor el virus. Creo que España, bueno, pues hemos aprendido también a combatir esta pandemia y que ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje nos permite que en un futuro pues tomemos efectivamente todas las cautelas para que no tengamos que volver, insisto, al punto de partida, porque eso sería sin duda un desastre. Y luego comentabas la desescalada y Tour España. Pues mira, te tengo que decir y espero que mañana os guste la campaña de promoción que hacemos. Desde luego nosotros hemos trabajado con lealtad y siempre pensando en España y en todos los territorios. Y de hecho, si cabe, ahora cuando salimos ya a esa nueva normalidad, una cosa que nos preocupa mucho es la estigmatización de los destinos. En el caso de Cataluña y Madrid, o Barcelona y Madrid, nos preocupa mucho que el foco de la pandemia se convierta en algo negativo del destino y nos vamos a esforzar doblemente. Es decir, que vamos a reforzar doblemente la imagen, la reputación, la seguridad de aquellos destinos que como consecuencia del mayor impacto de la pandemia puedan generar más inseguridad al turista. El turista tiene que elegir libremente dónde quiere ir y nosotros tenemos que tener los destinos preparados para que sean seguros con todas las fortalezas de los destinos. Por lo tanto, si cabe al revés, creo que Tour España tiene que
poner en valor todas las fortalezas del territorio, pero luego nosotros, y lo va a hacer, y mañana vais a ver el vídeo promocional de Turismo Nacional, que es muy potente y que inspira mucho a viajar por España. Pero si cabe luego en las reuniones con los operadores turísticos, que yo mantengo todas las semanas con los principales mercados emisores, yo pongo en valor que incluso en aquellos territorios donde más hemos sufrido la pandemia, estamos reforzando, si cabe más, todos los temas de seguridad, en el ámbito de la movilidad. Ahí los protocolos de AENA están funcionando muy bien, lo estamos viendo ahora con el corredor turístico de Baleares, que me decía Francina el lunes que ha funcionado todo muy bien y que además no ha roto algo que nos preocupaba, que era la experiencia del turista. Nos preocupaba que, bueno, pues fuera el tránsito por el aeropuerto con las medidas de seguridad, digamos, generara una mala experiencia del turista, y al revés. Bueno, las conversaciones que he podido tener es que se está haciendo de forma ágil, estamos aprendiendo también con todos los protocolos de seguridad en los aeropuertos y en el resto de ámbitos de la movilidad colectiva, y yo espero que efectivamente, bueno, pues pronto recuperemos ese volumen, que va a ser gradual, porque todos los destinos estamos igual, nos llamamos, conversamos y compartimos buenas prácticas, y lo que tenemos es que bueno, pues, dar seguridad al turista de que este verano puede viajar y que en otoño, y que España es un destino seguro y que le estamos esperando con todo lo mejor que tenemos, que es nuestro producto turístico y pues, las empresas y los trabajadores. Muchas gracias, ministra. Estamos en prácticamente 1 hora y media desde que comenzamos, por tanto estamos en el tiempo programado, pero pasados porque hemos empezado un poco más tarde. Hay muchas preguntas del público, tenemos miles en nuestro canal interno de personas que están conectadas y que a veces nos han hecho preguntas. Le voy a hacer 2 muy rápidas del público y tenemos al señor José María Catalán, que también, y serán esos 5 minutos que agradezco de más que nos haya dado para pasar a cerrar el acto con el presidente de PIMEC. Si nos da esa autorización, simplemente son 2 comentarios, pregunta, por parte del señor Marcos Cuenca. Vamos muy lentos en la digitalización y los retos ODS. ¿Servirá esta situación para derivar hacia un cambio de paradigma más sostenible, eficaz, justo y transparente? Y el señor Dani Baena también nos pregunta que qué pasa con la industria que no tiene CENAE en el sector turístico, pero que su actividad está orientada al 100% al turismo. ¿Qué tiene previsto para ayudarla? Y el señor José María Catalán, que es presidente y en este caso ha podido entrar tan en cuanto en el ámbito de las empresas de pesaje. Por tanto, señor José María Catalán, si querías hacer la pregunta rápida, por favor, porque la ministra nos está concediendo estos 5 minutos de cortesía que agradecemos. Muchas gracias, ministra. Buenos días, señora ministra. Mira, como presidente de la Asociación Española de Empresas del Sector del Pesaje, creo que usted es conocedora que estamos negociando la firma de un convenio para reforzar la capacidad operativa del Centro Español de Metrología en temas de homologaciones de equipo de medidas con validez europea. Sin embargo, nuestro sector viene sufriendo tradicionalmente un trato discriminatorio con relación al control de instrumentos en servicio mediante las verificaciones periódicas. Estamos excluidos en España de realizar servicios que son necesarios para el desarrollo de este sector. Los fabricantes europeos de países como Francia, Italia, Austria, etcétera, no me quiero extender con otros países más, cumpliendo con las normativas 17.025 y 17.020, tienen todo el apoyo de sus autoridades y disfrutan desde hace años de los ingresos correspondientes. Nuestro sector, que también cumple con estas normativas, pues que estamos un poco discriminados. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿cree la señora ministra que su ministerio puede plantearse un cambio de actitud y un ajuste de normativas para igualarnos a los estándares implementados con éxito y total seguridad de los países de la Unión Europea? Los fabricantes de este sector llevamos años invirtiendo en calidad, en metrología, para realizar también verificaciones con plena garantía e integridad, sometiéndonos anualmente a auditorías técnicas, a auditorías de calidad como la de ENAC, pero se nos mantiene legislativamente discriminado frente a otras empresas privadas, que a la vez en determinados momentos actúan como competencia desleal. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, José María. Ministra.
Sí, bueno, son muy rápido, que ya efectivamente yo también me tengo que retirar. Bueno, en el ámbito había dos elementos que comentaba, digitalización y retos ODS. Creo que los retos ODS están ya incorporados, ¿no?, en el conjunto de la sociedad española. Es un proyecto también país, el seguir transitando hacia ese gran compromiso, el de la Agenda 2030, y por lo tanto, sin duda hay un compromiso del Gobierno en ese conjunto de objetivos. Y luego en el ámbito de la digitalización y los retrasos, pues el COVID nos ha enseñado algo, y es que lo que no podíamos hacer o nos ha adelantado 10 años a lo que parecía que no podíamos hacer. Y estoy pensando, por ejemplo, en el teletrabajo, ¿no?, que era casi un veto en España con esa, digamos, aptitud que tenemos los españoles, pues del presencialismo, de ir al puesto de trabajo, de estar muchas horas, y en cambio pues se ha convertido en una fortaleza para las empresas, pero fijaros, también para la Administración General del Estado, que hemos conseguido teletrabajar desde todos los ministerios. Por lo tanto, creo que tenemos que aprovechar lo que nos ha enseñado el COVID, y esa digitalización, desde luego, no dejar a nadie atrás. Yo os decía que ayer, por ejemplo, movilizamos 50 millones de Industria Conectada 4.0, porque es una de nuestras fortalezas, el seguir transitando en la digitalización de nuestros sectores productivos. Ahí pusimos en marcha al principio de la COVID el programa Acelera Pyme, que está desarrollando Red.es, que por cierto antes a uno de los intervinientes no le he contestado sobre los puntos de digitalización, y eso no solo tiene que estar en la agenda, sino que se tiene que reforzar. Creo que tenemos que acercar la digitalización al conjunto del tejido empresarial, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto ese es un reto que ahora con la COVID tiene que estar en la agenda de las administraciones públicas, pero también con esa ventana de oportunidad para que la empresa se suba, ¿no?, a este reto que en estos momentos se ha visto necesario. En el caso de las CNAEs que comentabas, fijaros, nosotros hemos trabajado con toda la cadena de valor, y estoy pensando, por ejemplo, en el sector turístico, que a veces se nos olvida pues que las guías también están ahí, o que los taxistas están ahí, y yo creo que no por invisible o porque no se les ponga CNAE, creo que en la acción del Gobierno, pero sobre todo en los planes sectoriales, los dos que esta semana vamos a aprobar, pero el conjunto de las agendas que hemos estado trabajando en el Ministerio, tienen esa mirada de cadena de valor. Estaba pensando, por ejemplo, en la industria química. La agenda que presentamos de la industria química se llamaba Química y Refino, y analizábamos toda la cadena de valor, y lo mismo, por ejemplo, en la industria del papel, porque no es solo la CNAE que caracteriza la industria manufacturera, sino toda la cadena de valor. Y estaba pensando, por ejemplo, en el agroalimentario, donde Cataluña tiene una gran fortaleza, que la cadena de valor va mucho más allá de la industria agroalimentaria, empieza en el producto y acaba, como yo digo, en el paladar de cada uno de nosotros en la hostelería, que gracias al producto y a la cadena de valor, pues luego conseguimos tener esa gastronomía, que también es un reclamo turístico para nuestro país. Por lo tanto, se han roto. Yo creo que las CNAEs han quedado un poco anticuadas a la hora de mirar a los sectores económicos, y tenemos que empezar a trabajar más con cadenas de valor. Y de hecho, por ejemplo, en industria del automóvil, el lunes la llamamos así, el plan de impulso de la cadena de valor de la industria del automóvil, porque empieza efectivamente en el componente, se ensambla y luego se tiene que comercializar, y por lo tanto es tan importante el proveedor concesionario como el fabricante y el componente. Y luego, en el caso de la metrología, ahí ya tengo que, si te parece, José María, nos emplazamos con mi equipo a una reunión para que efectivamente podamos analizar el caso concreto que comentas, ¿no?, esa, digamos, competencia desleal y si hay un cambio de actitud. Desde luego, yo he descubierto la metrología no hace mucho, y hay que ponerla en valor. Estáis en lo micro, yo quiero poner en valor lo que hace este sector, porque están en lo más pequeño. Ahora con, por ejemplo, en el ámbito de las mascarillas, también ha estado el Centro de Metrología trabajando, así que sirva para terminar también mi intervención, poner en valor de verdad este sector, el sector, como bien decías, de la metrología, de los pesajes, porque estáis en lo más pequeño, y sin vosotros no funcionarían muchas cosas cotidianas. Así que retomamos, si quieres, esta inquietud que tienes para que la pueda ver mi equipo, y que sirva esto también para poner en valor vuestro trabajo, que sin duda es muy importante. Gracias, señora ministra. Gracias, ministra. La verdad es que le quiero manifestar por parte de los que nos han seguido el agradecimiento, la proximidad y el compromiso
que siempre tiene el Ministerio y que además ha mostrado con esta paciencia y capacidad para dar respuestas a más de 10 digamos, sectores o ámbitos que han estado trabajando. Le manifiesto también mi agradecimiento y nuestra disposición a seguir trabajando para ayudar a esta reconstrucción e impulso de nuestra economía. Le paso la palabra al presidente, que despedirá el acto conjuntamente con usted. Muchas gracias. Muy bien, ministra. Gracias por toda esa carga de preguntas y respuestas. Pero yo me gustaría hacer 3 reflexiones finales que no necesitan respuesta, con ánimo de ser breve. Pero en todo turno de preguntas y respuestas pues se ocurren cosas, ¿no? Uno, ya lo he dicho, apoyar el plan de reactivación de la automoción, sobre el cual podríamos hablar mucho porque tenemos un sector de componentes muy potente en PIMEC y te han empezado a hacer una reflexión sobre el coche eléctrico, para ser muy concreto. César Molins está hablando de las dudas de si se puede ir a una producción masiva del coche eléctrico. Pero bueno, aplaudir el plan de automoción y aplaudir también el plan de desconfinamiento y de eliminación de la cuarentena y los planes de publicitar este país como un país muy atractivo que es para el turismo. Pero las 3 reflexiones eran, antes se ha hablado de la morosidad. Quería poner en valor que la morosidad es culpable o una de las culpas del tamaño pequeño de nuestras pymes. Y creo que este tema debería formar parte de un plan de reactivación a medio plazo. ¿Cómo hacemos para que este país tenga pymes de mayor dimensión? Y seguro que uno de los factores que encontraremos que hay que cambiar es esta morosidad que hace que nuestras pymes no se puedan financiar y, por tanto, les es imposible casi crecer porque no tienen financiación, cobrando a 180 días o 240 días como pues ocurre en muchos casos. Por tanto, creo que dentro de un plan de reactivación, no digo inmediato, pero a medio plazo debería contemplarse cuáles son las causas por las cuales tenemos una dimensión de pymes pequeña. Después, entiendo que también deberíamos incentivar la relocalización de producciones que ahora se están haciendo en low cost en países asiáticos. Creo que esta pandemia ha traído también una reflexión a muchos fabricantes que fabrican piezas en esos países que deben reconsiderar su producción allá. Y también en ese plan de reactivación propongo que se tenga en cuenta cómo se podría incentivar que esas producciones de esos países vuelvan a ser producciones locales o como mínimo sean producciones low cost domésticas, es decir, Marruecos, Argelia, en fin, los países que tenemos más cercanos. Y la tercera y última, me ha llegado información de que el gobierno está preparando unos 100 expertos para asesorar en todo lo que puede representar este plan de reactivación. Es una noticia de hoy, no sé si es cierta, ministra, pero si es así, lo aplaudimos porque desde PIMEC hace ya bastante tiempo que estamos sugiriendo que tiene que haber un complemento al gobierno de unos expertos. Y en ese aspecto, si es verdad que se hace este equipo, pues nos gustaría sugerir que se tenga en cuenta que en pymes somos unos auténticos expertos. No sé quién vendría a nosotros, pero que sí somos expertos en pymes y que por tanto pues proponemos que en ese campo podamos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Tenemos, como he dicho, un sector de componentes muy grande de automoción y somos expertos en pymes, nada más. Y me gustaría poder comentar muchas cosas, pero, ministra, ya sabemos que el tiempo ya ha transcurrido. Espero que en septiembre, octubre, noviembre pudiésemos tener la ocasión de tener un cambio de impresiones más amplio, no por videoconferencia, sino personalmente, si tu agenda lo permite, porque hay muchas cosas que podríamos comentar. Nada más, darte muchas gracias por tu amabilidad, por ser ese tercer encuentro con la gente de PIMEC, y buen verano y que no tengamos ninguna sorpresa con el COVID-19. Ministra, adiós. Y adiós a todos. Pues muchas gracias, presidente, y gracias a todos por haberme invitado. Muchas gracias.